de todos. Por eso no hay que repetir el error. Pero lo que queremos es que todos vivan dignamente. Y en ese tema es donde las cooperativas tienen algo que decir. Pero también, aparte de estos planteos programáticos generales, hay cuestiones operativas que están claramente definidas en la recomendación. Y aquí hay organismos que son los destinatarios de estas recomendaciones. Se habla de establecer un registro ágil, sencillo y económico para las cooperativas. Porque, como aquí se ha escuchado también, hay lugares donde el reconocimiento legal de una cooperativa puede tardar tiempo. Y yo vengo de la Argentina, así que puedo hablar de esto con conocimiento de causa. No estoy hablando de la India, estoy hablando de lo que pasa del otro lado del río, donde constituir una cooperativa, yo diría que si lleva meses es un triunfo del abogado. Entonces, esto es lo que hace falta, no desalentar la iniciativa con regímenes burocráticos pesados, lentos, que terminan que cuando está el reconocimiento, el grupo no existe más, desapareció, y si ya se cansaron de esperar. Entonces, esta es una recomendación de sentido práctico y concreto, igual que la supervisión. La supervisión se recomienda como acorde con la naturaleza de la cooperativa. Por eso es que los organismos competentes en esta materia tienen que estar idóneamente capacitados para responder a esa necesidad. No es lo mismo cruzar transversalmente el control de la sociedad comercial, de las asociaciones, de las fundaciones y de las cooperativas, promiscuamente mezclados y confundidos. Hay una cierta especificidad propia de la identidad cooperativa que tiene que ser adecuadamente reconocida para cumplir en forma conveniente el proceso de la supervisión, respetando la autonomía de las cooperativas. No nos olvidemos que lo que decía la recomendación 127, cuando instaba a que los gobiernos fomentaran las cooperativas, también llevó a que los gobiernos interfirieran en la vida de las cooperativas. Porque el fomento muchas veces lleva a que se instrumenten las entidades. Bien, y hay una recomendación muy especial en cuanto a evitar las evitar las cooperativas que evadan la ley laboral. Esto es una preocupación que existe a nivel internacional. Por eso las orientaciones para los gobiernos en general son sobre un marco jurídico adecuado a la naturaleza cooperativa. Lo dijo Graciela Fernández en su intervención. A veces la tendencia es en la legislación al isoformismo, a tratar igual a todos. Claro, una cosa es ser iguales porque todos somos ciudadanos, todos somos personas, pero las empresas son diferentes y cada una debe ser tratada con adecuación a su naturaleza. Y este argumento de la igualdad, este pretendido argumento de igualdad, lo que hace es poner en situación desfavorable a las que son diferentes, que es el caso de las cooperativas. La recomendación tiene alguna repercusión que se ha notado a nivel regional, es decir, de los distintos continentes, que es diversa según los casos. En Europa hay un estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, sancionado poco después de la recomendación, en el que se hace expresa referencia a la recomendación 193. Pero este estatuto es para cooperativas transnacionales, es decir, cooperativas que tienen asociados de 2 o más países, cooperativas de primero o de segundo grado. En América Latina, lo recordó también Sergio, la ley marco del año 2008, que fue propiciada por Asia Américas, contó con la colaboración de la UIT, de manera que también aquí hubo un aporte significativo del propio organismo del cual emanó la recomendación. Y en África hay una novedad que es muy significativa.
los países del occidente de África, es decir, aquellos que son de una tradición colonial francesa, forman una organización para la armonización del derecho de los negocios, le llaman la OJADA. Esta organización reúne a los ministros de las áreas competentes de esos países y proyecta leyes comunes para todos, leyes uniformes. Y en materia de cooperativas, en 2010 se dictó una ley uniforme para los países de OJADA, que son 16. De manera que ahí hay una ley común y en su elaboración, en los trabajos previos, etc., brindó colaboración la OIT. De manera que también ahí hay una vía por la cual esta presencia de la recomendación se puede detectar. En Asia no se produjo tal cosa en ningún ámbito, pero sí en las reuniones ministeriales. En muchos países de las ex colonias, tanto en África como en Asia, existen ministerios de cooperativas. Y estos ministerios de cooperativas celebran reuniones periódicas. Es decir, es como si FEALINACOP fuera un ministerio, y así en cada lugar. Y los ministros se reúnen y discuten los temas de interés común cooperativo de sus respectivos países. Y ahí sí la presencia de la recomendación se advierte con frecuencia. En los países individuales, es decir, desagregando, no ya a nivel regional, sino desagregando en forma individual, la OIT hizo un relevamiento de lo ocurrido entre 2002, año de la recomendación, y 2012. Señala el resultado de ese relevamiento que se advierte la influencia de la recomendación en 40 países de África, 15 de América, 3 de los Estados Árabes, 17 de la región de Asia-Pacífico, 19 de países de Europa y Asia Central. En realidad, esto hay que tomarlo un poco con pinzas, porque como señalé antes, es difícil y no hay acreditación de un estudio analítico de cada una de estas leyes para determinar en qué punto está recogida determinada disposición o recomendación del documento. Pero sí tenemos presente que hay 60 países, entre estos que aquí están mencionados, en los que la OIT prestó su asesoramiento para las tareas de reforma legal. Ahí sí podemos suponer que en esos países los técnicos que brindaron el asesoramiento de la OIT incluyeron de alguna manera los contenidos de la recomendación. Y vean ustedes que se mencionan 40 países de África, que es el continente que recibe mayor asistencia técnica de los organismos internacionales y obviamente también de la OIT. 17 de ellos 16 están en la OJADA, de manera que ahí podemos sí advertir que hay una preponderancia, y los países de Europa y Asia Central, porque son los países de la ex órbita socialista, que cuando tuvieron el tránsito hacia nuevas formas de organización económica, recurrieron al asesoramiento de organismos internacionales. Y en el caso de cooperativas, a la OIT, porque las cooperativas estaban muy teñidas de las características propias del régimen político de esos países. Cuando ese régimen se desploma, la transformación debía llevar a que las cooperativas se adecuaran a su genuina modalidad según la declaración de identidad cooperativa, y en eso prestó colaboración la OIT. También es importante la labor de difusión. Esta labor de difusión se realiza de muy distintas maneras, pero esa labor está presente tanto por lo que hace la OIT a través de sus servicios cooperativas, que continúa aquel viejo servicio que se inauguró en 1920. Pese a todas las alternativas que tuvo el organismo, el servicio cooperativa sigue existiendo. Y también la actividad que desarrolla en esta materia la OIT junto con la Alianza Cooperativa Internacional y otros organismos públicos y privados. Y hay un libro muy interesante de lineamientos de legislación cooperativa que escribió
uno de los últimos directores de la oficina de cooperativas, que es Hagen Henry, que estuvo aquí el año pasado, y que obviamente recoge los contenidos de la recomendación 193. Además, por cierto, de las misiones técnicas que ya mencionamos, se realizaron en distintos países. Hay orientaciones en la recomendación, como hemos dicho, tanto para organizaciones de trabajadores y de empleadores como para las propias cooperativas. Sobre esto no hay mayores datos, pero sí hay la importante presencia de que se les induce a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a fomentar las cooperativas. Hay países, y no muy lejanos, donde los sindicatos no son amigos de las cooperativas, porque las ven a veces como competidoras, porque se les llevan sus afiliados. Cuando se hace una cooperativa de trabajo, se desafían del sindicato. Entonces hay hasta una puja. Esto es algo que tiene que revertirse y trabajar en común. Las crisis ayudan a trabajar en común. Las empresas recuperadas, muchas de ellas organizadas bajo la forma cooperativa, han contado con apoyo de sus respectivos sindicatos, porque ven que se van de las manos los puestos de trabajo. Entonces la cooperativa aparece como un mecanismo idóneo para contribuir a resolver ese problema. Bueno, esto por necesidad ha ido provocando un acercamiento, pero ese acercamiento todavía tiene que desarrollarse con mayor intensidad. En materia de cooperación internacional, es decir, dirigida a los organismos, tanto públicos como privados a nivel internacional, también resulta difícil medir en qué medida han sido influenciadas sus actividades por el contenido de la recomendación. Pero sí es importante que distintos organismos de las Naciones Unidas o de la FAO, incluso de la UNESCO, han recogido el interés por el tema cooperativo. En los últimos años esto es visible. Entonces, ahí hay una beta que todavía tendrá que continuar desarrollándose. Preocupación especial, como les dije, es la relativa a las cooperativas de trabajo social, porque en muchos países se han convertido en el mecanismo para evadir el cumplimiento de la legislación laboral y de previsión social. Entonces, una figura noble como es la cooperativa de los propios trabajadores se convierte en un instrumento aviesamente utilizado, especialmente por los empleadores, para decirle: organícense en cooperativas y yo contrato con ellas en vez de contratar a cada uno. Y entonces vienen estas distorsiones que nosotros hemos advertido y que repercutieron en la Organización Internacional del Trabajo, y por eso dentro de la recomendación hay un par de párrafos específicamente dedicados a este tema. Y las organizaciones de trabajadores son también reconocidas por la recomendación como una forma de continuación de empresas que por otro lado no tienen viabilidad. Después de la recomendación 193, son varios los países que dictaron legislación específica sobre cooperativas de trabajo. Esto sí de alguna manera responde a lo que la recomendación establece. Y en ello han jugado un papel importante las propias organizaciones de los trabajadores. Para cerrar el tema, quisiera hacer una breve mención al derecho internacional público, que fue también tratado anteriormente. Decía Sergio Reyes que en la OIT hay... Sergio, después yo te voy a hacer un reconocimiento por todas las veces. O mejor que me lo haces vos por la propaganda que te estoy haciendo. Pero está saliendo bien, lo habíamos acordado. Pero hay dos tipos de documentos que produce la OIT. Las convenciones, que son las que
los países tienen que ratificar y de las que no pueden zafar. Claro, las convenciones son sobre las cuestiones fundamentales del derecho al trabajo, sobre la jornada laboral, el trabajo de las mujeres, la prohibición del trabajo infantil, etc. Todo ese tipo de cosas que hacen a lo que podríamos llamar un orden público del derecho laboral a nivel mundial. Después están las recomendaciones, que no tienen el mismo carácter, pero han motivado que uno se preguntara cuál es el estatus jurídico entonces de las recomendaciones a partir de esta situación. Hagen Henry, que escribió sobre este tema, y lo ha hecho con mucha solvencia, afirma que las recomendaciones, y en particular en este caso la 193, tienen un carácter legalmente obligatorio para los países, en tanto que surgen de la OIT, que tiene un mandato específico en su constitución sobre este tema, y que responden a una legalidad que es propia de la actuación de ese organismo, que en consecuencia las evaluaciones que hace la comisión de expertos en la aplicación de convenciones y recomendaciones también tiene en cuenta si se cumplen o no se cumplen. Si se cumplen o no se cumplen es porque tienen algún carácter mandatorio. Pero esta es una cuestión que está, digamos, en discusión. En materia de derecho internacional público, ustedes saben que es un derecho que no tiene la rigidez que tiene el derecho nacional, donde uno más o menos sabe a qué atenerse, porque todo lo que se sanciona por el Parlamento y se promulga por el Ejecutivo es norma obligatoria. En el ámbito internacional no existe la misma precisión para definir el carácter obligatorio de los instrumentos que emanan de una cantidad, no solo de los organismos internacionales públicos, sino de los otros, que forman lo que se llama el soft law, un derecho que no es de origen normativo propiamente, pero que rige. En materia de derecho comercial internacional, esto es muy evidente. Entonces, lo de la recomendación en cuanto a su carácter legalmente obligatorio sigue siendo un tema de discusión. Bien, ¿cómo podemos concluir? Diciendo que existen evidencias de una significativa repercusión de la recomendación. Esas evidencias están, aunque no estén siempre con rigurosa precisión, podemos advertirlas, sin mayor esfuerzo. Pero queda mucho por hacer porque todavía hay legislaciones de cooperativas y hay políticas en materia de cooperativas. Lo recordaba Danilo, por ejemplo, con el tema de la prohibición de la actuación de cooperativas en determinadas actividades. Esto es casi un lugar común en muchos países. Las cooperativas son para cosas menores. No, esto es muy importante para ustedes. Esto se lo dejamos a las sociedades anónimas. No se metan con los seguros, no se metan con los bancos. Ese es un gran negocio que no es para ustedes. Entonces, esto es todavía un camino que hay que recorrer. La labor de difusión que se ha hecho y que se continúa haciendo, y aquí en América la ha hecho con mucha intensidad Cooperativa de las Américas, habrá de rendir frutos futuros, porque eso va de alguna manera acumulando una masa crítica que va a penetrar en los organismos, tanto legislativos como regulatorios. Pero también hay una acción importante de las cooperativas. No hay que esperar que los gobiernos por su propia iniciativa lleven adelante esto. Ahí están las cooperativas para incidir a efectos de que el contenido de la recomendación sea aplicado. Por otro lado, en el orden nacional, local de cada país, suele haber una desvinculación entre el Ministerio de Trabajo, que es el que se conecta con la OIT, por razón de materia, y los organismos competentes en materia de cooperativas. No en todos los países, casi diría en el menor número de países, el área de cooperativas tiene que ver con el Ministerio de Trabajo.
En consecuencia, cuando le llega al Ministerio de Trabajo una cuestión relacionada con cooperativas, el Ministerio de Trabajo dice, esto no es para nosotros. No hay un canal comunicante que